Hola, bienvenidos a Sueños en Hilo. Hoy les traigo este cesto con flores. Se acerca el Día de las Madres y me parece que es un detalle muy bonito y sencillo para regalar. En esta ocasión vamos a emplear varios colores, por ejemplo, vamos a usar tonos beige, estos de aquí, para hacer el cesto. Beige oscuro, blanco crema y beige claro. Puedes usar la combinación de colores que más te guste. Y para hacer las flores vamos a usar verde para las hojas, amarillo para el centro de la flor y las flores vamos a hacerle en blanco y coral. Vamos a usar además otros materiales como son relleno sintético, una aguja de crochet de 2.5 milímetros, cortador de hilo tijeras, aguja lanera, un marcador de puntos. Vamos a emplear estos palitos o puede ser alambre para hacer los capullitos. Y además vamos a auxiliarnos con unos alfileres para ubicar todas las flores. Todo va a estar pegado. Vamos a usar además silicona líquida o en barra, como más fácil te sea. Espero que les guste y sin más, comenzamos. Vamos a comenzar con el cesto. Vamos a usar el hilo beige oscuro y vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer 8 puntos bajos. Soltamos el anillo y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo tirando de este hilo. En la segunda vuelta vamos a realizar 8 aumentos. Vamos a tejer 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Vamos a colocar el marcador en el primer punto y en este mismo lugar tejemos otro punto más. En el que sigue 2 puntos, 1 y 2. Y continuamos de esta forma tejiendo 2 puntos bajos en cada punto hasta finalizar la vuelta, que tendremos un total de 16 puntos. En la vuelta número 3 vamos a iniciar con un punto bajo, colocamos el marcador en este punto y en el punto que sigue vamos a hacer un aumento. Nuevamente un punto bajo y un aumento. Vamos a hacer esta secuencia de un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta y al finalizar debemos tener 24 puntos. Pasamos a la vuelta 4 y vamos a realizar 2 puntos bajos, primer punto, segundo punto y un aumento. Vamos a hacer esta secuencia de 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, un total de 8 veces y debemos finalizar con 32 puntos. En la vuelta 5 vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, un total de 8 veces y debemos finalizar con 40 puntos. Primer punto, segundo punto, tercer punto y un aumento. Y así durante toda la vuelta. Y hasta aquí la base del cesto. En la próxima vuelta, que es la vuelta 6, vamos a trabajar tomando solo la hebra de atrás del punto. Aquí tenemos el punto entero con 2 hebras, esta es la hebra delantera y esta es la hebra de atrás. Vamos a trabajar toda la vuelta tomando solo la hebra de atrás. Vamos a hacer un punto, colocamos marcador en este primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto y a continuación un aumento. Y volvemos a tejer 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, finalizando esta vuelta con 48 puntos. Ahora vamos a realizar 8 vueltas de altura. Vamos a tejer desde la vuelta 7 hasta la vuelta 14 solo puntos bajos.
Haré una pausa hasta finalizar estas 8 vueltas. Ya tengo mis 8 vueltas de puntos bajos. Ahora en la vuelta 15 vamos a realizar 4 puntos bajos, primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto y una disminución. Y vamos a repetir esta secuencia, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, finalizando esta vuelta con 40 puntos. Al llegar al último punto vamos a realizar un cambio de color. Dejamos el punto sin cerrar totalmente, tomamos el nuevo hilo, el blanco crema y terminamos de cerrar este punto con este nuevo color. Ajustamos bien, cortamos el hilo beige, que ya no lo vamos a necesitar, y vamos a hacer un nudito entre estos hilos para que no se zafe el punto. Entonces vamos a tejer esta vuelta número 16 con este nuevo color. Vamos a tejer solo tomando la hebra delantera del punto, esta de aquí, y vamos a realizar solo puntos bajos. Vamos a hacer 40 puntos bajos en esta vuelta tomando solo la hebra delantera. Aquí dejamos la hebra trasera libre para después coser la tierrita en esta vuelta. Y continuamos tejiendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Ahora vamos a realizar un detalle en el borde de la cesta. Vamos a hacer un punto deslizado y una cadena. En el punto que sigue, un punto deslizado y una cadena. Nuevamente, un punto deslizado y una cadena. Y vamos a repetir esto durante toda la vuelta. Un punto deslizado y una cadena. Y continuamos de esta forma hasta terminar la vuelta. Ya he terminado todo el borde, miren cómo queda. Es un detalle muy sencillo, pero queda bonito. Cortamos el hilo y con la ayuda de una aguja lanera llevamos este hilo hacia el interior del cesto y escondemos el hilo entre los puntos. Pasamos a hacer la tierra, que es la pieza que va aquí. Vamos a hacer como mismo hicimos en el inicio de la cesta. Vamos a repetir las vueltas de la 1 a la 5. Es decir, iniciamos con un anillo mágico de 8 puntos bajos y continuamos la misma secuencia de vueltas hasta llegar a la vuelta 5, donde hacemos 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, finalizando esa vuelta con 40 puntos. Luego realizaremos una vuelta 6 de solo puntos bajos. Finalizada esta vuelta 6, dejamos una hebra bien larga para coser esta pieza a la cesta. Vamos a aplicar un cierre perfecto. Saltamos el primer punto y pasamos la aguja tomando el segundo punto. De adelante hacia atrás. Ahora introducimos la aguja por el centro del último punto, del punto donde salió el hilo. Y listo. Ahora vamos a unir esta pieza con el cesto. Vamos a coserlo por las cadenas que nos quedaron libres de la vuelta 16. Pasamos la aguja por aquí y vamos a tomar la hebra delantera de esta otra pieza y tomamos la hebra siguiente que nos queda libre del cesto. Nuevamente hebra delantera de aquí y la hebra que nos quedó libre en el cesto. Vamos a estirar para ir ajustando el hilo y vamos a continuar de esta forma avanzando un tramo hasta que podamos rellenar toda la pieza. Aquí en el fondo, para que nos quede plano, vamos a recortar un círculo de cartón y lo vamos a pegar aquí. Y luego lo rellenaremos totalmente. Vamos a continuar cosiendo y vamos a dejar una pequeña abertura
para terminar de rellenar al final. Ya que estoy finalizando, voy a terminar de rellenar y termino de cerrar la pieza. Al finalizar, rematamos y perdemos el hilo. Pasamos a coser el asa. Vamos a enganchar el hilo aquí en la última vuelta que hicimos del cesto, aquí, por cualquier punto puede ser. Pasamos el hilo y vamos a levantar 25 cadenas. Una vez tengamos las 25 cadenas, vamos a buscar la mitad aproximadamente del cesto. Si desean contarlo, debemos tener 20 puntos a cada lado. Voy a pasar por aquí la aguja y voy a realizar un punto deslizado. Y ahora lo que vamos a hacer es puntos bajos sobre esta cadena. Pasamos la aguja por debajo de la cadena, tomamos el hilo, lo traemos hacia adelante, volvemos a tomar hilo y sacamos las dos cadenitas. Y de esta forma vamos a realizar puntos bajos, en total 30 puntos bajos sobre las cadenas que hicimos inicialmente. Esto lo hacemos hasta llegar al otro extremo. Si te hiciera falta hacer algunos puntos bajos más para cubrir todas las cadenas, puedes hacerlo. Voy a hacer una pausa y continúo cuando esté finalizando. Al llegar al otro extremo, vamos a hacer un punto deslizado en este mismo lugar. Y aquí dejamos una hebra y cortamos el hilo. Con la aguja lanera llevamos el hilo que dejamos hacia adentro y vamos a anudar estos dos hilos, este que nos quedó al final y el del inicio, y vamos a perderlos en el tejido. Ahora con las manos vamos a acomodar bien, vamos a distribuir los puntos del asa. Y ya tenemos lista nuestra cesta. Pasamos a tejer las flores. Aquí tenemos dos modelos. Este tiene 8 pétalos y este otro 6. Esta que tenemos aquí, la blanca, ya la hemos realizado en otro vídeo, por lo tanto no la volveré a tejer. Si deseas hacerla, te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Vamos a hacer entonces la de 6 pétalos. Con hilo amarillo comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo y ahora vamos a realizar dos vueltas, las vueltas 2 y 3, de 6 puntos bajos cada una. Vamos a tejer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar la vuelta 3, dejamos una hebra larga y cortamos el hilo. Ensartamos el hilo que dejamos en una aguja lanera y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja tomando la hebra delantera de cada punto, como si fuésemos a cerrar totalmente, pero en esta ocasión no vamos a alar el hilo, porque todavía no lo vamos a cerrar. Esto lo hacemos un total de 6 veces porque teníamos 6 puntos. Al finalizar vamos a voltear el tejido. Nos podemos auxiliar con la parte de atrás del ganchillo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? De momento dejamos este hilo. Vamos a trabajar por la hebra que nos quedó libre de la vuelta 3. Esta era la hebra trasera, pero al voltear el tejido nos quedó de la parte de adelante. Vamos a pasar el ganchillo tomando esta hebra y vamos a introducir el color coral. Lo pasamos por aquí y vamos a levantar dos cadenas, 1 y 2. Tomamos hilo y vamos a realizar aquí mismo dos puntos altos. Primer punto alto, segundo punto alto, hacemos dos cadenas y en este mismo lugar hacemos un punto deslizado.
Y ya tenemos el primer pétalo. Nuevamente 2 cadenas, 2 puntos altos en el punto que sigue, 1, 2, 2 cadenas y en este mismo lugar un punto deslizado. Y repetimos 2 cadenas, en el punto siguiente 2 puntos altos, primer punto alto, segundo punto alto, 2 cadenas y en este mismo lugar un punto deslizado. Y aquí tengo 3 pétalos. Vamos a hacer 6 en total. Aquí me queda 1, 2 y aquí 3 cadenas libres. Continuamos haciendo los 3 pétalos que faltan. Al terminar el último, dejamos una hebra larga y cortamos el hilo. Con la ayuda de la aguja lanera, pasamos el hilo que nos quedó hacia atrás, hacia la parte de atrás de la flor, atravesando el centro del primer pétalo. Por aquí lo pasamos hacia atrás y ahora sí vamos a alar el hilo amarillo que nos había quedado para cerrar totalmente el centro de la flor. Y de esta forma nos queda el centro de la flor más abultada, como si fuera un globito. Y ya tenemos lista esta flor. Vamos a realizar una de color coral y 2 en blanca, o la cantidad que tú prefieras. Ahora vamos a realizar un nudo entre los hilos que quedaron para que quede bien amarrado, no se zafe, y cortamos el sobrante de hilo. Ahora vamos a realizar estos botoncitos que tenemos aquí. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer lo siguiente. Levantamos 2 cadenas de altura, tomamos hilo y vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo tirando de este hilito del inicio y hacemos un punto deslizado sobre el primer punto alto. Esto que tenemos aquí son las 2 cadenas. Vamos a tomar el primer punto alto y aquí vamos a realizar un punto deslizado. Y ya podemos cortar el hilo. Sacamos la aguja. Ahora voy a llevar el hilo del inicio del anillo mágico hacia adentro y voy a hacer aquí un nudito entre estos 2 hilitos para que quede más fuerte y cortamos el hilo sobrante. Ahora vamos a insertar el color verde. Vamos a introducir la aguja por cualquier punto. Tomamos el hilo verde y lo pasamos por aquí. Hacemos una cadena y en este mismo lugar vamos a realizar un punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Es decir, vamos a hacer 6 puntos bajos en total. 2, 3, 4, 5 y 6. Por aquí. Y cerramos con un punto deslizado sobre el primer punto bajo. Dejamos una hebra larga y cortamos el hilo. Ensartamos el hilo que dejamos en una aguja lanera
y terminamos de cerrar. Voy a ocultar primero estos hilitos aquí que me quedaron para poder cerrar totalmente. Y cerramos pasando la aguja lanera, tomando la hebra delantera de cada punto. No vamos a apretar demasiado porque después vamos a poner por aquí el palito o el alambre. Hacemos ahora el otro botoncito en color blanco. La única diferencia que existe entre uno y otro es este de color coral lo hacemos con puntos altos y el blanco lo vamos a hacer con medios puntos altos para que quede un poquito más pequeño. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a enrollar el hilo verde en el palito o en el alambre. Para esto vamos a ponerle silicona y una vez cubierto lo ponemos por la parte de atrás del botoncito. Y vamos a enrollar el hilo verde en el palito aproximadamente hasta la mitad. Si fuese necesario le ponemos más silicona y al terminar cortamos el sobrante de hilo. Nos quedan hacer las hojas. Vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la segunda cadena, a partir del ganchillo, esta es la primera, la segunda, vamos a hacer un punto bajo. En el punto que sigue, otro punto bajo. A continuación, un medio punto alto, luego un punto alto, otro punto alto y en la última cadena vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a ajustar aquí. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. 2 puntos altos. Primer punto alto. Segundo punto alto. Un medio punto alto. Y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ya aquí cortamos el hilo. Y una cadena para cerrar. Y lista la hojita. Debemos hacer 5 en total. Una vez tengamos todo tejido, lo que vamos a hacer es ir ubicando en la parte de aquí de arriba del cesto. Vamos acomodando y nos vamos auxiliando con alfileres hasta que quede de la forma que deseamos, de la forma que más nos guste. Una vez lo tengamos todo acomodado, lo que vamos a hacer es pegarlo. Y ya está listo mi cesto de flores. Como pueden ver, lleva poco material. Lo que más abarca es el cesto. Las flores se hacen rápido, igual que las hojas. Y es un detalle muy bonito para adornar cualquier rinconcito. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho, comparte este vídeo y déjame algún comentario. Hasta un próximo vídeo.